Zacarías, capítulo 12. Sí, Zacarías también está en la Biblia, sí. Para llegar antes a él, vete a Mateo y vas para atrás. Y entonces llegas al Antiguo Testamento, Malaquías, y el vecino de Malaquías es Zacarías. ¿Vale? Está justamente ahí. Y el capítulo 12, porque vamos a detenernos en el versículo número 10. Y hay una gran promesa de Dios a su pueblo, la acerca del Espíritu. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí y harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Creo que todos alguna vez hemos tenido la experiencia de que alguien nos ha presentado a una persona especial. Alguien que al conocerle ya las cosas han sido diferentes. Porque quizá esa persona nos ha presentado a la que iba a ser tu esposa o tu esposo. O alguien que iba a ser un gran amigo tuyo toda tu vida. Quizá esa persona no lo sabía, pero te presentó la persona más especial para tu vida. Y sabes, el oficio del Espíritu Santo, uno de ellos, es presentarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, la persona más especial y más importante de tu vida aquí y por la eternidad. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Señor va prometiendo a través de sus profetas, lo que luego después en el Nuevo Testamento se cumple, es que el Espíritu Santo iba a ser derramado abundantemente. ¿Para qué? Para que pudiésemos contemplar a aquel que ha sido crucificado por nosotros. Y eso nos hiciera reaccionar, como dice aquí el profeta. Tristemente, este versículo es pésimamente traducido en algunas traducciones, incluida la que yo estoy leyendo ahora. La versión Casidoro de Reina de 1569, nada más y nada menos que la Biblia del Oso, la original, traduce aquí espíritu como con E mayúscula, el Espíritu Santo. Claro que sí. Todos los grandes teólogos reconocen que este pasaje no es el espíritu con minúscula, un espíritu humano, sino que se habla del espíritu de gracia y de oración. Es el título que se le da, como vamos a ver ahora, que también corresponde al Espíritu Santo. Así que en nuestras Biblias debería de poner una E mayúscula. Pero bueno, aquí habla de esa promesa en la que iba a ser derramado abundantemente. Esa es la gran promesa que también aparece en el libro de Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El libro de Ezequiel también dice: no os rechazaré, sino que derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y el libro de Isaías, capítulo 32, capítulo 44, también habla del derramamiento del espíritu. Cuando la Biblia se habla de esas cosas, quiere decir algo abundante. Cuando algo se derrama, algo que está lleno ya, que ya no se puede más, y que hay tanta abundancia que se derrama. Y así habla Dios acerca del Espíritu Santo derramado sobre los suyos, derramado sobre su pueblo, para que finalmente ellos pudiesen verle a Él, al mismo que habían traspasado, que fue traspasado por ellos. Y esto es así porque tanto el Padre en el Antiguo Testamento como el Hijo son autores de ese derramamiento del Espíritu. El Espíritu de Dios provino del Padre y del Hijo. Jesús dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Cuando me fuere, os lo enviaré. Y en el Antiguo Testamento, Dios Padre también dice que va a enviar al Espíritu, porque están unidos en esa misma obra. La obra de la redención no es posible sin la acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Y los tres aparecen aquí, en este versículo. El Padre derrama el Espíritu es Dios también, por supuesto, y el Padre y el Hijo se enfocan en aquel que fue traspasado por nosotros. ¿Quién fue traspasado por nosotros? Jesucristo, ¿no? Y eso no tenemos que llegar al Nuevo Testamento para leerlo, ya lo tenemos en Isaías, ya lo tenemos en Zacarías, ya lo tenemos en los demás, en algunos otros salmos también
tenemos esa gran verdad. Y ahora mira, hay dos títulos que se le dan aquí al Espíritu Santo que tienen que ver con las funciones que ese Espíritu derramado iba a hacer en la gente. ¿Qué funciones iba a tener? Primero, gracia. Segundo, oración. Tercero, revelación, porque cuando llegase el Espíritu de gracia y de oración a ellos, ellos iban a ver lo que no veían. Iban a entender lo que no entendían. Y primero dice, voy a derramar ¿qué? ¿Qué va a derramar Dios sobre su pueblo? El Espíritu. Y ese Espíritu lleva el título de gracia. El mismo que aparece en Tito 3, cuando dice que Dios derramó abundantemente por medio del Espíritu Santo. Esa gracia que después leeremos. En el capítulo 3 de Tito, versículo 4, dice que Él nos salvó, Dios manifestó su bondad y su amor, el amor de Dios, nuestro Salvador. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente. Fue derramado este Espíritu Santo de una manera abundante para hacer esa gran obra de lavamiento, regeneración, nuevo nacimiento, renovación, transformación, santificación, todo eso. Y ahí vemos que la obra inmediata del Espíritu Santo en ellos iba a traerles la gracia. Porque nosotros hemos venido a este mundo en desgracia. La desgracia del pecado, la esclavitud del pecado, la ruina del pecado, la paga del pecado, las consecuencias del pecado. Así estamos. Pero Dios promete que iba a derramar sobre ese pueblo perdido. ¿Qué iba a derramar? Su Espíritu abundantemente. ¿Y qué iba a traer primero el Espíritu? La gracia. Claro, sin ella nadie puede orar. Sin ella nadie puede mirar a Cristo y reaccionar delante de Él en arrepentimiento, en fe. Es necesaria esa gracia. Y por eso dice ahí que fue derramado Espíritu de gracia. Y gracia en varios sentidos. Gracia primero porque trae la virtud de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios en ti para liberarte de la esclavitud del pecado y darte visión espiritual. Pero también gracia porque es un regalo de Dios que nadie puede merecer, que nadie puede comprar, que nadie puede por sí mismo conseguir. Y es por esto que es un espíritu de gracia, porque proviene de la gracia de Dios, que es la fuente de todo lo que tenemos, de toda bendición que tenemos. Y el Espíritu Santo es un espíritu de gracia porque imparte gracia, esa virtud, ese poder de Dios en ti que hace que pueda ser una realidad el Señor Jesucristo para tu vida. Y por eso nadie puede dominar eso, es algo que Dios hace. Ya sabes que había un hombre llamado Simón el mago, y el hombre estaba bastante perdido en este sentido, porque quiso comprar con dinero el don del Espíritu, que en aquella época impartían los apóstoles y los varones apostólicos en las personas que tenían solamente el bautismo de Juan y no habían recibido el Evangelio completo, no habían recibido el Espíritu de Dios. Y él les ofreció dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has querido comprar el don de Dios. Has querido comprar al Espíritu Santo. Eso no se puede hacer. El Espíritu Santo es derramado cuando y como Dios quiere. Tú no puedes conseguir nada del Espíritu de Dios si no te lo da Dios. Él es el que lo derrama. Y por eso le dijo a sus discípulos, esperaos aquí hasta que llegue el día. Y entonces os lo derramaré, os lo enviaré. Y Él irá a vosotros. Ni las obras ni el dinero pueden conseguir nada del Espíritu de Dios, ni tampoco nada de Dios, por supuesto. Porque Dios no es un comerciante. No funciona, tú le haces cosas buenas a Dios y Dios te devuelve favores a ti. Eso funciona en el mundo, pero no funciona con Dios. Porque Dios no es un comerciante, es un Dios de gracia, de misericordia. Y ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, aún las mejores, van a conseguir ni una pizca de mérito delante de Él. Si Él nos imparte su Espíritu y derrama su Espíritu es por su gracia, como Él también lo prometió. Por eso, la gracia del Espíritu Santo hace que un pecador muerto reviva, hace que un pecador ciego vea. Y es la gracia del Espíritu Santo lo que hace, lo que nos imparte la vida nueva. Lo que hemos leído antes en Tito 3. Dios nos salvó. ¿Cómo nos salvó Dios? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Derramar su Espíritu
dándonos vida nueva sobre nosotros, sin la cual no podríamos ser hijos suyos. Por lo tanto, lo que hizo fue, a través del Espíritu, primero obrar en nosotros y mostrarnos esa redención que ya Jesús compró con su sangre, como todos sabemos. Es la gracia del Espíritu la que imparte vida nueva. Tú no eres creyente porque eres bueno, hiciste no sé qué cosa, no. Tú eres creyente porque el Espíritu Santo se derramó en ti. Te convenció de pecado, de justicia, de juicio. Por la gracia de Dios ocurrió así cuando su palabra fue predicada. Y ese Espíritu de Dios que te ha regenerado, también, como veremos después, te va a ir santificando, transformando a la imagen de Cristo para que Cristo sea cada vez más precioso para ti y más glorioso. Y eso cambia realmente tu vida. Es un espíritu de gracia. Y Dios le promete eso a su pueblo porque verás, en los tiempos de Zacarías, en los tiempos que vendrían después, el pueblo de Israel estaba hecho un desastre, era una pena. La mayoría de los profetas, ¿qué decían? Que el pueblo de Israel andaba perdido en el pecado. Y por lo tanto el juicio de Dios, el castigo de Dios tuvo que venir sobre ellos. Ellos andaban muy mal, esclavos del pecado, en la idolatría, en la mentira, en todo tipo de maldades. Pero un día Dios iba a cambiar eso. Iba a derramar su espíritu y las cosas iban a cambiar radicalmente. Sobre la descendencia de David, dice, hablando ya del futuro, de la promesa y sobre todo su pueblo. Y ahora, la segunda título que se le da aquí es el espíritu de súplica o de oración. Algunas Biblias traducen la palabra oración y otras traducen mejor todavía la palabra súplica. Hay varios tipos de oración. Tú puedes rogar a Dios, puedes dar gracias a Dios y es oración. Y tú le puedes pedir a Dios y también es oración. Pero la palabra súplica es una palabra más fuerte todavía. Cuando alguien suplica algo es porque alguien está muy afectado por su necesidad. Tú le puedes rogar a alguien que te deje pasar por el pasillo porque lo tiene ocupado. Pero cuando tú suplicas a alguien, por favor, te lo suplico, es decir, que estás totalmente desesperado, que ya no tienes ninguna manera de poder tener aquello que necesitas a no ser que se te conceda. Y lo que hace el Espíritu de Dios en el creyente es llevarnos a orar. Porque nadie puede orar a Dios sin el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Y nadie puede orar a Dios, verdaderamente orar a Dios, sin el Espíritu. Puedes rezar oraciones, leer oraciones, puedes hacer lo que tú quieras, pero no es oración. Esto no lo digo yo. Es que el Espíritu es el Espíritu de oración. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vosotros no habéis recibido un espíritu que os esclavice al miedo, sino el espíritu, otra vez con mayúscula, el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu de Dios viene ¿a qué? Viene a nosotros para darnos vida nueva, viene para impartirnos gracia, número uno, y viene en segundo lugar para que podamos llamarle a Dios Abba, para que podamos venir a Él con total confianza, con total fe y seguridad. Eso es lo que significa la palabra Abba, la palabra que usaban los niños pequeños, papá, papaíto. Abba es la palabra cariñosa del niño pequeño para referirse a su padre. Y dice que ahora por el Espíritu Santo, antes teníamos el espíritu del mundo, el espíritu del temor, el espíritu del pecado, el espíritu del juicio, de la condena, de lo que puede pasar. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el espíritu lo contrario. No de un padre que nos puede castigar, sino de un padre que nos viene a obsequiar y abrazar. Abba. Y ese mismo espíritu nos dice versículo 26, y asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, no sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora mira, el Espíritu Santo te habilita para orar, viene a ti para que puedas llamarle a Dios Abba, para que puedas
tener comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, como dice Juan, pero también lo que hace el Espíritu de Dios es ayudarte cuando oras. Porque Él va a interceder en ti y por ti, dentro de ti y por ti, conforme a la voluntad de Dios, para que no te falte nada de lo que tú realmente requieres. Un hombre lo dijo así: ora y recibirás de Dios lo que pides, lo que quieres o lo que necesitas. Siempre vas a recibir de Dios. Vas a recibir lo que le pides, lo que quieres, o vas a recibir lo que necesitas. Pero Dios siempre va a responder. Sin el Espíritu no hay oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu capacita al creyente para orar y hace que la oración se convierta en el creyente en un deleite, en una realidad. Piensa por un momento en esto. ¿Qué mueve a alguien cansado del trabajo, agobiado con un montón de problemas, llegar a su casa, meterse en su cuarto, apagar el teléfono y tal, pedir que no le moleste nadie y orar allí a Dios y hablar a Dios, arrodillarse allí en un cuarto o a lo mejor en el campo, en el coche, donde sea, buscar un sitio solo, tranquilo? ¿Qué mueve a un hombre y una mujer a hablar con un ser invisible? Para algunos, un ser inexistente. Y tú, si pudieses ver por una cámara a ese hombre, a esa mujer, a esa persona que ora, tú estás viendo que él está orando, que esa persona ora, pero después rompe en llanto, después tiene gozo, después tiene tranquilidad. Y esa persona que una vez que ha estado allí en esa cámara secreta de oración, sale de allí y sale con fuerzas renovadas, sale con sabiduría para tomar la decisión, sale con una actitud de perdonar, de pedir perdón, sale cambiado. ¿Qué ha pasado con esa persona? Lo que verás. Esto es importante que lo anotemos. La realidad más grande de Dios para un cristiano se da siempre en la oración. Siempre. Quítate de la cabeza otra cosa. Cuando Dios va a ser para ti más patente, más presente, más real, más glorioso, más evidente para ti, cuando tú vas a poder realmente conocer la realidad de Dios de un modo experimental y verdadero, fehaciente, subjetivo, va a ser únicamente en la oración secreta. ¿Sí? ¿Lo pillaste? Por eso alguien dijo, el secreto de la oración es la oración secreta. Por algo lo diría. Por lo tanto, la persona que ora en secreto, la persona que tiene comunión con Dios, que ora, tiene el Espíritu Santo. Por eso ora. Quien no ora no tiene del Espíritu Santo ni la E. Aquel que no tiene una vida de oración privada, no ha nacido de Dios, no tiene el espíritu de oración, no tiene espíritu de gracia, no tiene nada más que desgracia. Aquel que dice, doy gracias por tu alimento, amén. Y yo digo, oh. Aquel que no ora, no vive. Aquel que no es una persona de oración, no es una persona que haya nacido de nuevo. Por eso, aquel famoso predicador, gran hombre de Dios, obispo de la Iglesia Anglicana, evangélico, Juan Carlos Rail, comenzó un sermón sobre la oración diciéndole a su auditorio, a las personas que iban a su iglesia, ¿oras? Esa fue la primera pregunta que les hizo. ¿Oras? Y después os recomiendo que leáis ese sermón, si tenéis valor para leerlo. Porque lo que está diciendo es, el que no ora está muerto. El que convierte su relación con Dios en una rutina mecánica. El que convierte su relación con Dios en algo que tiene que cumplir y obedecer. Y piensa que orar a Dios es repetir frases ya trilladas, que te sabes de memoria. O leer en un libro. O copiar a uno que oró muy bien.
Y eso para ti en la oración, tú no tienes al Espíritu de Dios. Por lo tanto, necesitas ser regenerado por el Espíritu. Y si eres creyente, pero tu vida de oración va mal, entonces el Espíritu Santo no está mucho en ti. Es curioso esto, que algunos que piensan que tienen tanto y tanto del Espíritu, después no tienen oración. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de oración. ¿Cómo puedes tener el poder del Espíritu y no la oración del Espíritu? No lo entiendo. ¿Cómo puedes buscar tener los dones del Espíritu y no el fruto del Espíritu? No lo entiendo. ¿Queremos del Espíritu unas cosas sí y otras no? Bueno, yo creo que ahí nos estamos equivocando. Debemos buscar al espíritu de oración. Derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de súplica. ¿Sabes? Cuando Dios ha visitado a su iglesia con tiempos de refrigerio espiritual, tiempos de avivamiento espiritual, eso ha ocurrido hasta hace poco, pero recuerdo haber leído la historia del año 1915, algunos avivamientos que hubieron en el Reino Unido. Siempre que el Espíritu de Dios sopla sobre su iglesia para avivarla, ¿sabes lo que sucede? Que la gente se pone a orar. La gente se pone a orar. Hay una historia que permitir que os la cuente un momento, es muy bonita, de un pastor que estaba orando para que su iglesia fuese avivada, porque la cosa estaba decaída, estaba muy mal. Y estaba pidiendo a Dios que el Espíritu del Señor trajera renovación. Y ocurrieron dos cosas maravillosas en un culto que él no lo esperaba. Ahí este hermano se levantó en su iglesia de toda la vida y está predicando. Y en un momento, cuando él estaba predicando, el Espíritu del Señor vino sobre esa congregación. ¿Y sabéis por qué vino el Espíritu de Dios a esa congregación? ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo es invisible. Solamente lo podemos saber por sus efectos, por sus obras, por sus hechos. Ocurrieron dos cosas que él se quedó con la boca abierta y dijo, ¿y esto qué es? La primera fue que la gente dejó de escuchar el sermón y se arrodillaron para orar. Y unas cuantas personas de la congregación después se levantaron y fueron a pedirse perdón mutuamente, porque habían estado en rencor, en pleito. Y aquello se convirtió en un lugar de lloro, en un lugar de regocijo, en un lugar de reconciliación. De pronto la iglesia llegó a ser lo que debe de ser una iglesia, un lugar de gracia y de oración. Un lugar de gracia para perdonarse, para recibirse, un lugar de oración, de comunión con Dios. Y entonces, al ver eso, el pastor dijo, hermanos, mañana empezamos lo nuevo que va a ocurrir en la iglesia, porque ahora ellos habían cambiado. Ahora era el momento de cambiar. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. Y la tercera cosa es que el Espíritu Santo es un espíritu de revelación. ¿Pero por qué? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en ellos? Pues llevarles a Cristo. ¿Qué dice Jesús que va a hacer el Espíritu Santo? Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene como aquel que nos conduce a Cristo. ¿Y por qué? Porque mira lo que ocurre. Derramaré espíritu de gracia y de súplica, de oración, y entonces, ¿qué ocurrirá? Pondrán sus ojos en mí. Dice también la versión Reina Valera, y mirarán. Otras versiones también lo dicen. Pero no es exactamente el sentido ese, se puede decir mejor. Mira, yo puedo mirar. Cuando voy con el coche miro que no venga nadie para poder seguirle esto. Estoy mirando. Pero la palabra aquí no es mirar, como puedes mirar este versículo, puedes mirar esta cruz, puedes mirar esto, lo miras y lo ves. Ah, vale, bien. Pero el sentido de la palabra no es mirar, sino poner los ojos. ¿Dónde pones los ojos? Me explico. Ahora tú vas al Museo del Prado y si te gusta la pintura, vas a ir a la pintura. Tú no pasas mirando, por aquí está Velázquez, aquí está Goya, por aquí tal, muy bien. Tú no haces eso en el museo, ¿no? ¿Qué haces?
si te gusta la pintura. Te sientas ahí, si te dejan sentarte en el banco, y pones tus ojos en la obra de arte que estás contemplando. Te sientas ahí y el mundo para ti se queda aparte porque quieres contemplar la belleza, la hermosura, el arte, lo que te fascina. Para ti la pintura tiene fascinación, es algo que te atrae, es algo porque estás dispuesto a pasar horas estudiando el autor y tal, y contemplándolo y mirándolo, y siempre para ti ver detalles diferentes, aunque te hayas sentado en ese banco 20 veces estás viendo cosas distintas. Eso ocurre en el mundo del arte, aunque te parezca mentira. Y lo que hace el Espíritu Santo es, de pronto, abre los ojos. ¿Y qué es lo que empiezan a mirar y a contemplar y a poner sus ojos y a pararse y detenerse y a considerar con toda seriedad y con toda profundidad? El Espíritu Santo le dice, mira aquí, mírale a Él. Y entonces, por la fe, el Espíritu conduce a la gente y ven a quién, al crucificado. Al crucificado. No están viendo a una estatua religiosa, no están viendo una letra escrita, no están viendo una doctrina definida, la hoja de un libro, ni un retrato. No están viendo una estatua, están viendo a una persona traspasada por ellos. Mirarán a mí, en este caso habla Jesús, pondrán sus ojos en mí. El Padre no fue traspasado, fue el Hijo el que fue traspasado. Y ahora me dice ahí, pondrán sus ojos en mí. Ese mismo que fue traspasado es Dios, en su segunda persona. Y cuando pongan sus ojos en mí, el Espíritu de gracia ha abierto sus ojos, los ha movido a clamar a Él, los ha movido a buscar a Dios, los ha movido a acercarse a Él. Y ese espíritu de gracia y de oración va a revelarles, como hemos leído antes también en Corintios, revelarles a Cristo. Y al mirarle a Él, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver a alguien que ha sido traspasado por ellos. No es uno que murió, ¡ay, pobre hombre, mira lo que le pasó! ¡Ay, qué bien! No, es alguien que, espera, ha sido por mí, he sido yo, es por mi causa. Tiene que ver conmigo, no con los demás. A mí no me importan los demás, yo no soy responsable de ellos, pero es por mí. Yo le miro a Él, Él fue traspasado por mí y lo estoy mirándolo ahora por la fe. Sé que fue por mí, la lanza que le traspasó, las heridas fueron por Él, como también dice el profeta cuando dice, ¿qué son esas heridas que tienes en ti? ¿Qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y dice, estas fueron hechas en casa de mis amigos. Lo que ha ocurrido ahora por medio del Espíritu es que la persona que está viendo, los que están viendo, no es un héroe religioso. No es alguien del cual ellos simplemente son espectadores de alguien que ha hecho algo grande, sino que lo que sucede es que están viendo a alguien que ha sido traspasado por ellos. Cuando tú miras a Cristo por la fe, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que contemplas? Pobre Jesús, cuánto daño le hicieron. ¡Qué bueno era! Y qué mala es la gente. Y mira, murió por los pecadores. Por los pecadores. Como concepto general. Porque todos somos pecadores como concepto general. Pero lo que sucede, cuando, según dice el profeta, es que pondrán su mirada en mí. ¿Y tú sabes por qué ellos iban a poner sus ojos en Él de verdad, de una manera increíble, de una manera personal? Por la reacción de ellos. ¿Cómo iban a reaccionar? Escucha lo que dice aquí. Y harán lamentación por Él
como si fuera su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. ¡Wow! Mira esto. Mira esto. Es por eso que nadie puede convertirse sin contemplar a Cristo. Cuando tú ves que alguien ha sufrido mucho por otros, a ti no te afecta, hombre, te da pena, te da compasión, pero no te afecta de esa manera. Pero cuando tú ves que Jesucristo fue traspasado, fue odiado, fue colgado, fue matado, despreciado y desechado, y fue por alguien como tú, por ti mismo, y le pones tu nombre a su dolor, le pones tu nombre a su cruz, le pones tu nombre a sus clavos, le pones tu nombre a su corona de espinas, le pones tu nombre a los escupitajos de la gente, a las blasfemias, a las burlas. Si tú de pronto te paras y dices, yo soy el culpable, Él lo hizo por mí, y añades tu nombre ahí, entonces ¿qué ocurre? Que eres absolutamente quebrantado, totalmente quebrantado. Tu corazón se derrite como la cera en un mes de julio, en mediodía. Y entonces tú haces una lamentación tan grande, un arrepentimiento tan profundo, como aquel que muere, que pierde a su hijo. Hablé en una ocasión con un pastor que habíamos invitado a nuestra iglesia a predicar y salimos a dar un paseo para conocernos un poco, porque no nos conocíamos nada más que de referencia de uno y otro. Y le pregunto a este hermano, hoy sigue siendo pastor en Madrid, le pregunto, oye, ¿qué es lo más duro que tú has vivido en tu vida? No sé por qué salió, había problemas, cosas y tal, compartiendo sobre eso. Digo, ¿qué es lo más duro que tú has sufrido en tu vida? Y dijo, enterrar a nuestro hijo con 9 años. ¡Wow! Me quedé. Su primogénito, con 9 años, él fue a enterrarlo. ¿Y te puedes imaginar el quebrantamiento de ese hombre? ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que cuando el Espíritu Santo comunica gracia, lleva a la oración, a la comunión con Él, y revela a Cristo, ¿sabes cómo iban a llorar ellos? Como aquellos que han perdido a su hijo único o primogénito. Dolor, quebrantamiento, tristeza. ¿Por qué? Por su pecado. Esa es la conversión verdadera. Y es así como el apóstol Pablo nos habla de que el Espíritu revela a nuestra mente y nuestro corazón a Cristo y hace que Él sea una realidad. Cuando el Espíritu Santo actúa así en una persona, Jesucristo deja de ser la religión de sus padres, la estampa de su abuelita, el crucifijo de encima de la cama. Jesucristo deja de ser una costumbre dominical y se convierte en la persona más gloriosa. Porque cuando el Espíritu Santo viene siempre a enfocarnos y a mostrarnos el gran amor de Cristo, el gran poder de Cristo. Ese Espíritu es lo que nosotros necesitamos que se derrame sobre nuestras vidas, ¿no crees? Ese Espíritu de gracia que nos habilite a soltarnos las ligaduras del pecado. Ese Espíritu de oración que nos lleve a una comunión auténtica con Dios, a buscar de Dios, a tener sed y hambre de Él, como hemos cantado antes. Y ese Espíritu de Dios que nos revele quién fue traspasado por nosotros, quién es Él. Que hagamos lamentación por Él como el que pierde un hijo, que nuestros corazones se desgarren, que se rasguen, que se derritan,
que se quebranten al contemplar al Hijo de Dios allí muriendo por nosotros. Ahora vamos a tomar la cena. ¿Y de qué habla la cena sino del amor de Cristo? De la pasión de Cristo, del poder de Cristo, también de su resurrección, de su segunda venida. Todo eso está incluido en los símbolos del pan y del vino. Pero mira, la razón por la que Jesucristo es pequeño en tu vida es porque no lo estás mirando a Él. La razón por la que tú no vives una vida de comunión con Dios es porque no le miras a Él, no le estás viendo. La razón por la que la falta de gracia está en ti es que no suceden los cambios. Porque cuando se derramara el Espíritu de Dios, esos hombres iban definitivamente a ser cambiados, a ser transformados. Es el Espíritu Santo el que realmente cambia a las personas. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo, el que nos mueve la oración. Por eso Dios dijo que lo iba a derramar. Porque es alguien, no algo, alguien imprescindible. Y si es alguien imprescindible, quiere decirse que es el Espíritu prometido el que realmente cada persona debe tener. Por eso Jesús dice en Juan 7, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, mira esto, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Era el día del agua, una fiesta que tenía que ver mucho con la purificación del agua y de estas cosas, de lavarse, purificarse ante Dios. En el último gran día de la fiesta dijo, el solemne día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. No cántaros de agua que después se gastan, sino ríos de agua viva. Y nos dice el evangelista Juan, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir cuando Jesús fuera glorificado. Porque aún no había venido, porque Jesús no había todavía glorificado. Ese Espíritu Santo fue el que bajó en Pentecostés. Y cuando oyeron al apóstol Pedro decir, a este Señor que ha sido exaltado por Dios, vosotros le crucificasteis. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron eso, se compungieron de corazón. Esa palabra es muy profunda. Su corazón se rompió, se hizo pedazos. Ese pedazo de piedra que ellos tenían, que por el cual estaban crucificando a Jesús, echa fuera, danos a Barrabás, crucifícale. Cuando el Espíritu Santo bajó ahí, ese corazón de mármol, ese corazón de hierro podrido, se hizo pedazos. Y se compungieron de corazón. Algo que mucha gente no sabe lo que es. No sabe lo que es compungirse de corazón porque tienen ladrillos en vez de corazones. Pero se hicieron pedazos, se derritieron. Y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Lo ves ahí? Ahí se cumplió la profecía. Ya no eran indiferentes. Ah, sí, ha muerto Jesús. Ah, vaya. Y era inocente. Oh, hombre, hemos matado a algunos profetas más, otros más a la lista. No. Cuando conocieron eso y el Espíritu de Dios cayó allí, sobre ellos, entonces ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Porque eso que has dicho es la pura verdad. El varón que nosotros hemos crucificado y hemos aplaudido que hicieran todo aquello con él, es el Mesías, es Dios, es el Señor, es el Rey, es el Salvador. ¿Qué haremos? Y entonces dijo Pedro, arrepentíos. Alguien que no es compungido de corazón no se arrepiente. Alguien que no contempla a Cristo no puede arrepentirse porque no tiene de qué arrepentirse. Porque para él Cristo es nada. No hay ninguna belleza en él. No hay nada tan que le fascine de él. Pero cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces ocurre el verdadero cambio. Y finalmente, el cambio te lleva a la regeneración, nuevo nacimiento, arrepentimiento, fe. Pero también te lleva a la transformación de tu vida. Mira, 2 Corintios 3, 17, dice así.
Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, ahí dice, transformados, metamorfosis, transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahí habla de dos cosas que ha hecho el Espíritu en ellos. Primero, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad de la ceguera espiritual, libertad del pecado, libertad de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, libertad para ver. Y la segunda cosa es lo que el Espíritu Santo hace, es que nos transforma de gloria en gloria en la medida que le contemplamos a Él a cara descubierta. Contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, porque no lo vemos totalmente, eso será cuando estemos con Él, pero nos transforma como un espejo, refleja la gloria del Señor. Antiguamente los espejos no son como ahora, que son exactamente igual lo que ves en el espejo que lo que tú eres. Lo siento, no hay más remedio. Es así. Lo que ves en el espejo eres. Es una imagen tuya. Pero antiguamente los espejos eran metales bruñidos, es decir, pulidos. Y entonces era borroso y era deforme. No tenías exactamente una idea de cómo eras tú al mirarlo, porque no era el espejo que nosotros conocemos hoy día. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esa imagen para decir, cuando lo contemplamos por la fe, por el Espíritu, vemos que es Cristo, no lo vemos totalmente, pero vemos que es Él. Pero ese reflejo mismo nos sirve para ser transformados a su imagen de gloria en gloria. Es decir, que cuando contemplamos a Cristo más y más por la fe, aquel que fue crucificado, eso nos va cambiando. Y ya ese mal genio que tienes va a desaparecer. Ese egoísmo, esa envidia, ese rencor, esas palabras sucias, esa falta de oración y falta de amor va desapareciendo. Porque ¿sabes por qué? Porque el Espíritu una y otra vez nos lleva a contemplar a Cristo por la fe. Y entonces cuando le contemplamos y le decimos, Señor, pero ¿cómo es posible que tú hayas hecho algo tan grande por mí? Y si tú has hecho algo tan grande por mí y yo soy culpable de todo el mal que te pasó en la cruz, ¿cómo voy a seguir yo pecando contra ti? No quiero. Si fue mi envidia la que te crucificó, ¿seguiré siendo un envidioso? Si fue mi rencor el que te coronó de espinas, ¿seguiré con el rencor? Si fue mi egoísmo el que te traspasó con la lanza, ¿seré egoísta? Todo está en Él, todo está en contemplarle a Él. Todo está en mirarle a Él. El verdadero cambio, la transformación, no se produce mirándote a ti mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Eso se llama egocentrismo. El verdadero cambio no es mirarte a ti, es mirarle a Él. Cuando tú te miras a Él, te ves a ti. Y entonces dices, quiero ser transformado. Demasiadas veces decimos, este mensaje que ha predicado el pastor está muy bien para Perico, porque Perico sí que necesita ser transformado, ¿eh? Es más malo que un dolor de muelas. Y siempre es otro el que lo necesita. Pero sabes, cuando tú contemplas a Cristo personalmente, te olvidas de todos los demás y dices, yo soy el que necesito ser transformado, así no puedo seguir. Necesito mirar a Cristo más y más y ser transformado a su imagen. Yo no soy el cristiano que debería, yo no soy el hijo de Dios que debería. Yo tengo estos pecados y mira, Cristo es perfecto, yo no lo soy, pero yo quiero ser como Él. Quiero que Él me cambie. Yo no le estoy pidiendo a Dios que cambie a mi mujer y a mis hijos y a mi gente. Yo quiero cambiar yo. Yo soy el que tengo que cambiar. Los demás lo necesitan también, pero cuando tú le contemplas a Él cara a cara. ¿Y cómo va tu transformación?
¿Cómo van tus cambios? ¿De verdad los hay en tu vida? La única manera de que haya cambios en tu vida no es que tú te esfuerces mucho. Venga, ahora. Venga, a ver si lo consigo. No, eso no va a funcionar. La manera en que tú y yo somos transformados es que el espíritu de gracia y de oración te revela a Cristo, ese espíritu bendito, y te revela que Él es infinitamente precioso. Y mira todo lo que Él hizo por ti. Y ahora tú le ves a Él, te olvidas del mundo entero y te olvidas de todo y dices, vamos a ver, Señor, ¿cómo es posible que hicieras eso por mí? Yo te miro a ti, fui traspasado por ti, yo soy el culpable. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso, el pecado, me duele tanto. Es como si me arrancaran un brazo. El pecado lo odio, porque te clavó en una cruz. Odio el pecado, me odio a mí mismo cuando peco. Y no quiero saber nada de todo eso. Quiero que tú me transformes. Quiero ser el que tú quieres, para el que tú viniste. Vamos a orar un momento y seguimos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en esta mañana, ya que estás aquí en medio de nosotros, ya que estamos nosotros en tu presencia en este culto, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos hagas ver y poner nuestros ojos en aquel que fue traspasado, aquel que traspasamos nosotros, porque así dice tu palabra, mirarán a aquel a quien traspasaron. ¿Y qué son esas heridas que tienes en tus manos? ¿Qué son esos agujeros en tus pies maravillosos? En tu costado, cerca de tu corazón. ¿Qué son esas heridas? Esas heridas fueron por mí. Oh Señor, ¿pero qué es esto? Yo lo hice. Yo te escupí. Yo te insulté. Yo te traspasé. Yo te coroné de espinas. Yo te aborrecí, yo te blasfemé. Yo me burlé. Soy yo. No busques a otro. Soy yo. Y ahora, Señor, permítenos que te contemplemos en tu gloria, en tu esplendor, en tu hermosura, en tu amor, en tu poder. Y cuando te contemplemos ahí y te veamos todo lo que hiciste en la cruz, como tú te levantaste de la tumba, como tú volviste al cielo, y como tú enviaste a tu Espíritu, toda tu obra perfecta, maravillosa. Al contemplar todo eso, entonces, Señor, mira, Señor, yo te contemplo a ti y no quiero el pecado. No, por favor, Señor. Oh, cámbiame. Cámbiame, Señor. No quiero nada de eso. No quiero nada del pecado. Lo odio. Te quiero a ti. Y eso que te pido para mí, también lo pido para estas personas aquí hoy. Muéstranos tu gloria, Jesús. Muéstranos tu amor puro y limpio. Tu fidelidad, tu corazón. Muéstranos tu corazón. Haznos ver todo lo que hay en él por nosotros. Lo que tú sientes por nosotros. Lo que tú sufres por nosotros. Haznos ver esas cosas, Señor, y ahora que vamos a tomar el pan y el vino, quebrántanos, que lloremos como el que pierde a su hijo. Que tengamos tal lamentación por nuestros pecados, que sea como el que hemos enterrado a nuestro primogénito. Oh Señor, qué poco lamentamos nuestro pecado. Y cuánto lamentamos el pecado de otros.
Pero Señor, te pedimos que eso tú lo cambies. Y como no podemos, y no sabemos, y no queremos, contra voluntad pecaminosa, bondadoso Espíritu, no nos dejes. Danos gracia. Danos oración, súplica. Y danos, Señor, poner nuestros ojos, nuestra atención, nuestro corazón en Él. En Él, que fue traspasado por nosotros. Y así tendremos ríos de agua viva. Y así podremos gozar de tu hermosura. Porque, Señor, aunque la cruz es algo horrible de contemplar, es algo tan violento, tan vergonzoso, tan humillante, tan degradante, es algo tan horrible. Y si te hubiésemos contemplado allí colgado en aquella cruz solo y en tanta oscuridad, clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si pudiésemos contemplar eso, nuestros corazones se quedarían destrozados para siempre. Y tuviéramos una visión de qué ocurrió ahí en aquella cruz y que nosotros somos culpables de todo eso, nuestros corazones se derretirían y moriríamos. Pienso yo que no aguantaríamos esa visión, no moriríamos. Pero, Señor, tenemos que decirte algo. Nunca has sido más bello que cuando estabas en aquella cruz. No. Nunca has sido tú más bello. Ni siquiera en la gloria y en la exaltación de que vayamos a contemplar en el día final en tu presencia, no serás tan bello como fuiste en aquella cruz, porque fue por amor. Fue por amor. Fue voluntariamente. Y fue por alguien tan indigno y sucio como yo. Así que, Señor, eres precioso, aunque estés en una cruz. Eres precioso aunque te hayan escupido y taladrado. Eres precioso aunque te hayan negado. Eres precioso siempre. Y por eso hoy venimos a decírtelo. Venimos a decirte que encontramos toda la belleza en ti. Toda la fealdad está en nosotros y toda la belleza está en ti, Señor. Ahora te damos gracias por este pan que vamos a partir. Y este pan nos habla de qué, Señor, de tu cuerpo que fue herido. Llevaste sobre tu propio cuerpo nuestros pecados en el madero, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te llevaste, Jesús, nuestras injusticias y nos diste tu justicia perfecta. Por eso estamos aquí en pie, y ahora que vamos a tomar este pan, permítenos que lo hagamos con un corazón agradecido y un corazón arrepentido y un corazón humillado delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tu hermano Emilio se va a acercar para repartir el pan y después lo tomaremos. Hoy no vamos a cantar, prefiero que haya un poco de silencio y que podamos orar cada uno en privado, en secreto. Aunque nuestro hermano toque un poco de música, pero el cántico lo vamos a dejar para el final.